Amigos de Radio Surfu, y el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Tambulla para dar inicio a la jornada de forestación 2024 junto a Minera Las Bambas y la Asociación Las Bambas. Estamos con José Horna en representación también de Minera Las Bambas. Él nos va a explicar qué trabajo vamos a desarrollar el día de hoy. José, coméntame qué trabajo desarrollamos, cuál es el objetivo del trabajo que se va a hacer hoy día aquí en Tambulla. Bueno, ante todo, muy buenos días. Acá este es el inicio de la campaña forestal 2024-2025, en el cual se tiene un tema de crear un poco de concientización en la gente para empezar las campañas de forestación en todas las comunidades. El Minera Las Bambas tiene a la fecha 22 viveros y en los 22 viveros vamos a empezar la campaña de forestación a partir de mañana, que en todas las zonas empiezan las forestaciones para lograr una mejor cobertura, en este caso forestal, en todo el Distrito Chalhuahuacho. Hoy día están congregándose aquí en la comunidad de Tambulla para hacer también una ceremonia especial para el inicio de esta forestación. Tenemos programado, por ejemplo, un pago a la Pachamama, a la Santa Tierra. Tenemos programado, por ejemplo, por ahí algunas otras actividades con diferentes comunidades. Estoy viendo líderes de otras comunidades también acá que han venido en representación de sus viveros. Claro, o sea, el tema es que acá estamos tratando de involucrar a los 22 viveros. El proyecto está abarcando en este caso prácticamente serían los 22 comunidades en todo el ámbito de intervención, y estamos trayendo a los líderes acá para que vean y se involucren en el tema de deforestación y la importancia que tiene actualmente, ¿no? Entonces de acá se vienen todos los viveristas y de acá se elige el vivero que va a ser el siguiente año, este inicio de campaña, se hace la actividad. ¿Con qué variedades de árboles o plantas están contando los viveros que esté impulsando Las Bambas? ¿Qué árboles, qué variedades se va a sembrar? Nosotros acá por la zona así que es parte alta, estamos acá trabajando con puro pino y un poco de queuñas en la cuenca de cabecera. Pero nosotros estamos trabajando con queuñas, con pinos y con lo que son seticios en todos los viveros que estamos trabajando en la zona. Y el tema del pino para también tratar de aprovechar el tema de los hongos, que también es otra actividad que está teniendo como un segundo beneficio de la labor de la siembra de pinos. Coméntame también, hay una importancia en recuperar el ecosistema y manejar también un tema de mejorar, digamos así, el paisaje, ¿no? Porque Chalhuahuacho no es una zona que habitualmente haya habido muchos árboles. Podríamos decir que muchos de los cerros no cuentan con árboles. Esto, lo correcto sería decir, ¿es un inicio de forestal o es reforestación? Acá estamos empezando una actividad de forestación. Una reforestación es cuando ya ha habido una actividad forestal antigua y se está volviendo a poner. En cambio, nosotros estamos empezando, por eso es una campaña de forestación. Por primera vez en estas zonas estamos colocando árboles. ¿Para qué? Para mejorar el clima, para mejorar, sobre todo actualmente ustedes están viendo el tema de recurso hídrico. Con estos temas de forestación estamos asegurando un tema de conservación de recurso agua para que no se pierda y tratar de conservar. Posteriormente verán unos proyectos más que son complementarios al tema de cosecha de agua, manejo de recurso hídrico, que tiene que ver complementando la actividad forestal. ¿Estas actividades se hacen en coordinación con las comunidades? Todas estas actividades se hacen en plena actividad con las comunidades, porque nosotros no podemos intervenir solos. Perfecto. ¿Alguna recomendación para nuestros hermanos de las comunidades? Que siempre estemos ahí con el tema de forestación, cuidemos los árboles, que tener en consideración que cada persona para que viva todo, para que tengan toda una vida sana, tiene que necesitar por lo menos 45 árboles para que abastezca su oxígeno a lo largo de todo su desarrollo de vida. Perfecto, muchas gracias, José. Vamos a seguir recorriendo. Vamos, si me acompaña la cámara. Hola, ¿cómo estás? ¿Vas a plantar árbol hoy día? Sí. ¿Dónde vas a plantar un árbol? En Chalhuahuacho. Ajá, ¿cómo se llama tu mamá? Lian Sandy Conejo Guamaní Salazar. ¿Cómo? A ver, repítame fuerte su nombre. Sandy Conejo Guamaní Salazar. Muy bien, mándale un saludo a tu mamita. Ya. Te saludo, mamá. Te saludo, mamá. A ver, dile que le quieres mucho. Dile que le quieres mucho. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Lian Conejo Guamaní Ronald. Muy bien, Lian, mírale acá, salúdale a la cámara, Lian. Muy bien, gracias, Lian. Vamos a ir a ver un poco los árboles de esta forestación. Vamos a ver, nos dicen que vamos a forestar con pinos, ¿no? Y también con queuña en esta oportunidad. Podemos ver una malla ganadera acá, a ver si la cámara nos acompaña. Buenas, ¿cómo están? Caballeros, muy buenas tardes. Ahí están nuestros hermanos ya alistándose porque vamos a empezar esa campaña forestal. Acá hay una malla ganadera, ¿no? Justamente para proteger, ¿no?, de que los animales no vayan a ingresar a la zona forestada, como
como podrán ver, ya hay de repente algunos arbolitos en su sitio y allá están los plantones de pino que se van a poner en esta oportunidad. Así es que, hermanos de Radio Surjuy, hoy día vamos a empezar esta bonita actividad. Se va a hacer digamos así, una ceremonia ancestral para que estos árboles puedan crecer con mucho cariño aquí en Tambuya. Bueno, señores ingenieros, compañeros técnicos de todos los viveros, señores comuneros de la comunidad de Tambuya y de todas las comunidades que hoy día nos han visitado a este lugar de plantación, al sector de Tambuya, sector Yojehuayco. Con todos, muy buenos días. Bueno, se les agradece de antemano su visita de cada uno de ustedes, que han hecho un esfuerzo de venir hasta este lugar. De repente muchos no conocían el lugar, de repente por ahí se han desviado, pero de todas maneras han llegado. Se les invita a todo lo que hay en la casa, lo poco, hay que compartir con todos los ingenieros que están aquí presentes, con los compañeros técnicos, con los presidentes que nos han visitado de las diferentes comunidades, ya sean de las comunidades o de los sectoriales. Siéntanse como en su casa. Seguramente el próximo año, si Dios quiere, estaremos también de la misma manera como hoy en otro vivero ya también haciendo la misma actividad. Se les agradece de antemano por su visita. Lo que hay compartiremos todos y muchas gracias con todos. Muchísimas gracias, nuestra compañera María Dolores Roque Quispe. Muy bien, muchas gracias por corregirnos. Muy bien, estoy viendo a nuestros hermanos de la comunidad de Paraná. Gracias, estimado César. Buenos días con todos los presentes, estimados hermanos, hermanas, compañeros, compañeras de diferentes comunidades. He ido saludándolos por ahí, comunidad de Pararani, Tambuya, Chumille, Patario, Huanacopampa, Carmen Alto, que están acá, incluso algunas autoridades de las comunidades, ¿no? Los presidentes, representantes viveristas y jornaleros. Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de nuestro gerente de gestión social, el doctor Valerio Niño de Guzmán, que justamente tiene conocimiento de este evento que se celebra el día de hoy, que es el Sacha Causal, ¿no? Es un evento en el que vamos a iniciar justamente con la plantación de aproximadamente 1000 plantones en 44 hectáreas aproximadamente en las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, le doy las gracias también a la comunidad de Tambuya por este recibimiento, ¿no? Estamos en la comunidad de Tambuya, una comunidad campesina también muy grande, que cuenta con diferentes anexos, y el día de hoy justamente para iniciar este evento, como ya ahí indicó nuestro amigo César, va a haber un pago a la tierra, ¿no? Un pago a la tierra que justamente nos va a ayudar a dar el soporte para que esta actividad, la plantación, sea un éxito, ¿no? Para todas las comunidades, ¿ya? Entonces, agradecerlos a todas las presidentes, a esta Evelyn Silva, por acá también está nuestro amigo Plácido, presidente de la comunidad de Pararani, por ahí también está el compañero de la comunidad de Patario, ¿no? El presidente, el alcalde también del centro poblado, ¿no? Muy bien, entonces un fuerte abrazo para todos ustedes, compañeros, y disfrutemos el día de hoy este evento, el inicio de la plantación. Gracias. Muchísimas gracias. Luis Usiñagua, gestor social de Minera Las Bambas, estuvo con nosotros. Perfecto. Voy a ceder la palabra, bueno, si hay la presidenta de Carmen Alto de repente quiere dirigirse, puede dirigirse de repente algunas palabras a la señorita Evelyn Silva, presidenta de la comunidad de Carmen Alto. Fuerte las palmas, por favor. Bueno, primeramente, hacer llegar mi saludo a Minera Las Bambas por este proyecto que viene ejecutándose desde el inicio, a los presidentes comunales, los técnicos viveristas
y compañeros todos de las distintas comunidades. Es la primera vez que participo en este tipo de eventos y me parece muy interesante porque estamos viendo el tema del medio ambiente. Somos partícipes y seamos, porque creo que nosotros, los seres humanos y así como las plantas, tenemos pues una vida, ¿no? Y tenemos que seguir cultivando. Y también seguir inculcando a nuestros hijos, nietos que vienen para poder cultivar y hacer estos sembríos de forestación que Minera Las Bambas pues con nosotros viene trabajando con responsabilidad social en tema de la contaminación, evitando, y para ello nosotros también seamos parte de este evento que cada año se lleva, y quisiéramos también nosotros manifestar como comunidad campesina de Carmen Alto que un día también se lleve en nuestra comunidad para poder generar la responsabilidad con nuestro medio ambiente, ya que nosotros somos un distrito donde que hay una minera, no solo uno, y tal vez vendrán con el futuro, pero el plantar, el sembrar una planta hace que haya más vida, que podamos tener un aire puro. Solo eso, y gracias compañeros por estar acá, y agradecer nuevamente al encargado que es la operadora CEPRODES, con Sociedad Las Bambas, creo que llevan esta responsabilidad tan grande que ha encargado Las Bambas. Nuevamente agradecer, gracias. Muchísimas gracias. En nombre de los viveristas va a participar el señor Fraxi. Perfecto. Hay hombres y mujeres que trabajan diariamente junto con nuestros hermanos en las diferentes comunidades, en representación de los técnicos viveristas, en este caso del proyecto de viveros forestales de Las Bambas. Pase usted adelante, por favor, sus palabras. Y fuerte las palmas para nuestro hermano Fráxiles Guillermo. Antemano, hermanos, muy buenos días. Aquí son Guaycaicuna, Hermaguna, bueno, Tipiquis, que son las cosas directivas. Así mismo creo que Zapanga, Comunidad de Manta, Vistaramontes, antes un cordial saludo. Igual también saludarlo a nuestro hermano Chistor. Creo que también nos ha acompañado el gestor de Tambo, ingeniero Jung Smith, quien también creo que también ¿no? viene aquí visitándonos. Antemano, agradecerles a todos. Dicho esto, necesariamente creo que hermanos, este evento, desde el año pasado creo que estamos empezando a participar como técnico nosotros, evento lo que es lanzamiento, campaña de plantación 2025. Necesariamente este evento, hermanos, debe llevarse cada año, de hecho, ¿no? Descentralizadamente en cada comunidad, ¿no? Y yo creo que estamos aquí, todos los técnicos, quienes, bueno, laboramos con nuestras hermanas, hermanos, día a día. Y pues, ¿no? Estamos orgullosos ver, ya se ve ya ahorita en realidad la plantación anteriores años que hemos realizado. Necesariamente debemos inculcar mucho más, señores autoridades, no solo autoridades, sino nosotros mismos no debemos ser parte de este evento. Che, ya llegamos a de María, Hermagona, yo creo que me siento emocionado, es más, creo que orgulloso de ver nuestros plantones que hoy día que vamos también pues, instalarlo, vamos a dejarlo como hito aquí, como a nuestros hijos, para futuro, ¿no? Entonces yo creo que eso sería mi participación, hermanos autoridades. Antemano creo que estoy muy emocionado de ser, bueno, dada este espacio para yo poder un poquito plasmar mi sentir. Buenos días, compañeros. Muchas gracias, don Fráxiles Guillermo. Muy bien, antes de que nos alcance la lluvia, antes de que llegue la granizada, así es que, por favor, vamos a personarnos. Hakaichama, a la hora, Shariki, Hakaichapi, Chaipi, Haiwakusunchis, Pachamamanchista, Sumak, Tariki, Kai, Atarpuita, Sumak, Atausa. Muy bien, amigos de Radio Surjuy, hoy día aquí en Tambulla, iniciando con esta bonita actividad del sembrío, pues, de árboles en la comunidad de Tambulla. Están realizando una ceremonia a la Pachamama, y en esta oportunidad, pues, nuestros hermanos de las diferentes comunidades vienen desarrollando, pues, un bonito pago a la tierra para que esta campaña de forestación sea de la mejor manera y se realice con éxito.
Hoy día nos encontramos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con esta bonita actividad de inicio forestal. Para comentarles, Minera Las Bambas desde el 2012 ha implementado más de 20 viveros forestales en comunidades de las provincias de Cotabambas y Grau, aquí en Apurímac, y anualmente se realiza el inicio forestal cada año. Este año 2024 le tocó a la comunidad de Tambulla ser anfitriona de este inicio forestal, y están representantes de diversas comunidades de Chalhuahuacho, de Tambobamba, de Progreso, ¿no? Quienes tienen a su cargo diferentes viveros forestales, y el día de hoy van a iniciar esta campaña forestal, aperturando así el inicio, en este caso, de plantación de pinos, queuña, entre otras especies que se adaptan pues a estas alturas en la provincia de Cotabambas. Están en una ceremonia de pago a la tierra. Nuestros hermanos de la comunidad de Tambulla están encabezando este pago a la tierra, ¿no? Y bueno, hay representantes de las Bambas, representantes de diferentes entidades también que están presentes en esta ceremonia bonita. Están realizando el famoso tincasca en este momento, y van a hacer un despachito, van a alcanzar a la Pachamama. Nuestros hermanos, ellos son los altomisayos o pacos de la comunidad de Tambulla, quienes están a cargo pues de esta ceremonia, que es una tradición y es una ceremonia ancestral todavía que se practica en las comunidades de Cotabambas, con la finalidad de que todo vaya bien, de que la plantación sea un éxito, de que también los arbolitos crezcan rápido y crezcan bien. Hay algunos niños que se han acercado a la ceremonia y entre broma y alegría vienen desarrollando pues este jaihuachi, este alcanzo a nuestra Pachamama. A ver, düşleyte kamakleyte que va pagar con chaninche con que macho sayo pacha lo que pacha amara chilips amara juera pues campo neili que van a pagar con chanjes con que ya cate jit pa que van se tiene el pecho
Perfecto. Se va desarrollando esta ceremonia muy bonita aquí en Tambulla. Y estamos acá en esta ceremonia con Adriel Borda. Él es coordinador del eje agropecuario de la Asociación para el Desarrollo de Las Bambas, un eje ejecutor de los proyectos sociales de Minera Las Bambas, y está a cargo también de, en este caso, la administración de los viveros forestales junto a diferentes operadoras. Adriel, hoy día iniciamos esta actividad forestal en la comunidad de Tambulla. Sí, efectivamente nos encontramos en la comunidad de Tambulla, en el sector Llujihuayjo. Sí, hoy día iniciamos esta campaña de plantación forestal a través de pinos. Y ese es en el marco de la ejecución del proyecto de forestación en comunidades de las provincias de Cotabambas de Grau. Y así que es cierto, somos ejecutor, ¿no?, de este proyecto a través de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas, por el encargo de la empresa minera Las Bambas, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos haciendo una actividad acá, el inicio, y donde hacemos cada año, ¿no? Es un costumbre que todavía nuestras comunidades mantienen esa cultura, esa ancestral que pagan a la tierra, para que nos dan también buena cosecha, que haya también buenas lluvias este año, ¿no? Perfecto. Adriel, ¿cuántos viveros forestales tenemos entre Grau y Cotabambas, administrado por Las Bambas, impulsado, financiado por Las Bambas? Sí, tenemos 22 viveros en donde producimos para este año, para esta campaña mejor dicho, hemos alistado pues para plantar 140 hectáreas. Entonces eso es la meta para poder plantar la campaña. Entonces a partir de hoy día ya prácticamente vamos a iniciar con fuerza con la plantación y vamos a finalizar en el mes de marzo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Adriel. Te dejamos con la actividad y vamos a seguir nosotros recorriendo. Muchísimas gracias. Gracias, César. Perfecto, amigos, estamos en esta bonita actividad de inicio de plantación. Justamente también por aquí está el representante de Minera Las Bambas. En representación de Minera Las Bambas está pues Luis Ushuñahua, él es gestor social de Minera Las Bambas. Luis, coméntanos, estamos en vivo para Radio Surfui. Coméntanos desde Las Bambas, ¿cuál es el objetivo en generar este tipo de proyectos en beneficio de las comunidades? Sí, buenos días. Bueno, el día de hoy estamos en este evento de Sacha Kausai, que es un evento de inicio de la plantación, ¿no? De mil plantones de pino en 44 hectáreas de diferentes comunidades de nuestra área de influencia, ¿no?, de la operación Minera Las Bambas. Este proyecto es un proyecto que ejecuta Minera Las Bambas para beneficiar justamente a 22 comunidades, ¿no? Al sembrar una planta estamos, digamos, cuidando nuestro medio ambiente, haciendo que nuestra tierra, digamos, pueda seguir creciendo, desarrollando y darnos el fruto a las comunidades. En esta oportunidad también el proyecto genera puestos de trabajo, ¿no? Va a generar en promedio 544 puestos de trabajo que se van a distribuir en diferentes comunidades, y estos puestos van a generarse mensualmente, ¿no?, durante el año que es el año 2025. En Las Bambas juntos la hacemos. En Las Bambas juntos la hacemos. Perfecto, muchas gracias, Luis, te dejo con tus actividades y vamos a escuchar un poquito las huacas. Ya nuestras mamitas lindas están entonando unas bonitas canciones que es en favor de nuestra, en este caso, cosecha y en favor de nuestra Pachamama. Muy bien, ya esta ceremonia está culminando y en unos instantes damos inicio a la plantación.
hay muchos hermanos y mucha expectativa pues en la comunidad de Tambulla. Gracias, María. María, ama pasacucho. Panay María Roque, tú eres técnica viverista ya muchos años, has estado como técnica responsable también en Guanaco Pampa. Coméntame cómo va este trabajo de forestación, de cuidado de nuestros pinos en los diferentes viveros que has trabajado y la experiencia que tú tienes. Bueno, ¿cómo se llama? Como usted menciona, más antes yo he trabajado todavía en el vivero de Kawapirwa. He estado como 7 meses y recién he estado iniciando. Después ya también me he trasladado aquí al vivero de Tambulla, ya vengo trabajando ya casi 7 años. Ahorita de repente en aquí no tenemos casi al 100% resultado. Uno de repente lo que es por la clima, por la granizada y la helada, eso es lo que nos afecta más. Entonces también por parte a los comuneros nos falta todavía lo que es la sensibilización. En esa parte nos falta ya mucho para trabajar. Entonces, pero hoy en día ya nosotros ya estamos sacando nuestro beneficio de hongos. Por ejemplo, las familias ya personales no trabajamos así en general en el vivero. Claro, en el vivero se les ha dado charla, ¿no? Cómo se puede cosechar el hongo. Más que nada, ahorita nosotros solamente el hongo nomás todavía nos estamos dedicando a la venta de hongo que son familiares. Y ahora lo que es artesanía, no hemos entrado en nada todavía. Entonces ahora fuera de eso también nuestras plantaciones en diferentes campos o sectores ya están grandes ya, y ya normal ya comen nuestros animales también. Coméntame, ¿cuántos pinos o cuántos árboles tienes planeado sembrar este año? Para este año tengo lo que es instalación nuevo. Aquí en el sector Lloje vamos a instalar 7.000 plantones. Ahora, en mi comunidad, lo que es Pararañi, sector ¿cómo se llama? Jatahuasi en Cumachaire y Pumazuca más, en los 3 sectores se va a hacer recalce nada más. Entonces con recalce vamos a hacer un promedio de 3.000 plantas y más 7.000 que son la instalación 9, casi 10. Casi 9 hectáreas media este año vamos a hacer en total. Para finalizar, María, estás en esta oportunidad, ¿qué tipo de pinos están poniendo en estas localidades? ¿Cuáles son las que más se adaptan? ¿En qué variedad? Nosotros mayormente desde más anterior, lo que se adapta aquí para la altura, soros, que es el pino la radiata nada más. También un tiempo hemos traído pátula, pero hemos visto, ¿no? En el vivero
demasiado demora en crecer, de 2 años más ya recién sacas al campo. Con la diferencia del radiata bien manejado, de 14, 15 meses, de 1 año ya están aptos para plantar. Perfecto. Para finalizar, ¿alguna recomendación a nuestros hermanos de las comunidades para que cuiden estas plantitas? Sí, la recomendación sería, ¿no? De repente todos ponernos la mano al pecho, porque ahorita nosotros no estamos viendo todavía tanto el resultado, pero yo sé que de aquí de 20 años o 25 años ya vamos, ¿cómo se llama? Siquiera ya vamos a tener para poder, no sé, nuestros sueños, ¿no? Algún día exportar madera, hacer lo que es muebles, todo lo que es consistente a la madera. Ahora otra cosa también, lo que estamos cosecha de hongos, eso es lo que más por el momento estamos aprovechando, solamente eso no todavía. Ahora con tema de artesanía, también quisiera pedir, aquí parece está presente el ingeniero ¿cómo se llama? José Horna. Queremos que nos apoye para nuestro vivero de Tambuya, especialmente no tenemos luz, entonces para hacer cualquier eso lo que es con carpintería, sí o sí necesitamos energía y queremos que nos instalen para poder iniciar nosotros también. Y también hay veces una petición más aquí, de repente ya les he hecho doler la cabeza también. Mi vivero de Tambuya sufre mucho, sufrimos de agua no tenemos. Eso nomás sería mi petición, ojalá es para el próximo año, así que se cumpla nuestra petición que nos dé. Y que nos visiten, que no solamente que vengan también los ingenieros de las Bambas, en estas ocasiones, nada más también que nos visiten en otras oportunidades. Ya, gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias. Nuestra compañera María Roque, ella es técnica viverista del vivero forestal de Tambuya. En ese entender, Minera Las Bambas, pues desde el año 2012 ha empezado a hacer todo un programa forestal entre las provincias de Cotabambas y Grau. Más de 22 viveros forestales, ya se tienen resultados, más de 2 millones de árboles sembrados entre Chalhuahuacho, acá en la provincia de Cotabambas, gracias a esta actividad de tener viveros, ¿no? Y llevarlos también a tierra firme. Obviamente que en el transcurso, por la geografía, también por algunos descuidos en el cuidado, hay, digamos, caída de algunos pequeños árboles que no agarran en el piso. Sin embargo, en este caso, pues cuando se pierde, digamos, plantas en el sector forestal, se vuelve a hacer el recalce. Se vuelve a poner otros árboles y muchos otros ya comienzan a adaptarse y comienzan a crecer, ¿no? En esta oportunidad, bueno, ya amigos de Radio Surfo, y nosotros vamos cerrando esta transmisión en vivo y ya están iniciando nuestros hermanos. Antes de cerrar, están iniciando ya a repartirse los arbolitos para poder hacer ya lo que viene a ser esta plantación. Vamos a plantar árboles hoy día, ¿no? Se tiene previsto plantar 7.000 árboles y como ven este cerro de acá ya tiene, ¿no?, todos sus surcos. Acá ven, por ejemplo, estas zanjas de infiltración que son importantes, ¿no?, para que se pueda retener agua, para que tampoco no se genere erosión de la tierra fértil en el cerro. Entonces en todo este cerro, por ejemplo, se ha puesto mallas ganaderas para que los animalitos no entren y dañen los arbolitos. Se han hecho zanjas de infiltración para que en la época de lluvia se pueda contener de alguna manera el agua, y ya podemos ver algunos pinitos plantados ya acá, ¿no? Entonces poco a poco van a tener que ir subiendo hasta todo este cerro. Lo ideal es que de acá 10 o 20 años se pueda ver todo verde, ya con bastantes pinos. Perfecto, vamos a invitarle también a nuestros amigos de Las Bambas, pueden ir a recoger sus plantitas, ahí nuestros amigos de Las Bambas van a ir a recoger y se van a empezar pues a sembrar hoy día aquí en nuestra comunidad de Tambuya. Qué bonita ceremonia, se ha terminado ya el pago a la tierra, hemos escuchado las huancas de nuestras mamitas, ahorita nos vamos a ver a sembrar estos arbolitos, ¿no? Aquí en este caso pues en Tambuya. Muy bien. Vamos a acercarnos a ver, que hemos avanzado bastante ya caminando en esta oportunidad. Estamos trepando a los cerros, ida y vuelta, subida, bajada, bajada, subida.
Nuestros hermanos ya se están alistando, ya cada uno está apadrinando a su arbolito, a su pinito. Qué bonito, ahí están también nuestros amigos de Minera de las Bambas, nuestros amigos técnicos forestales. Esta es una fiesta aquí en la comunidad de Tambulla. Se están tomando una placa fotográfica nuestros hermanos para el inicio. Hay autoridades de las diferentes comunidades. A ver, vamos ahí. 3, 2, 1, vamos, miramos. 1, 2, a ver. Listo. Listo, gracias. Otro grupo. Perfecto. Van a empezar ya a plantar. A ver, avanza. Otro grupo. Están tomándose la placa fotográfica porque este es un momento histórico. Como les decía, ¿no? De acá a 10 años volveremos, o de acá a 20 años volveremos a visitar, si Dios quiere, a esta comunidad y a poder ver los pinos ya de tamaño bastante grande, ya defendidos. Ahí están nuestros hermanos de Carmen Alto tomándose la foto respectiva. Ha venido una comitiva de la comunidad de Carmen Alto, que está por lo menos a unos 20 o 15 kilómetros de acá de Tambulla, ¿no? Están nuestros amigos de Chumille también, nuestros hermanos de Quehuira, nuestros hermanos de Patario, ¿no? Tambulla, mis hermanos de Tambulla, ¿no? Ahorita Tambulla también. Tambulla, Pararani. Ahí está. Perfecto. Listo, vamos. 3, 2, 1. A ver, un poquito más feliz. Perfecto, amigos de Radio Surfo. Y nosotros cerramos la transmisión el día de hoy. Ya todos están repartiéndose la tarea para poder empezar a sembrar estos arbolitos. Hasta aquí la transmisión. Hasta una próxima oportunidad. Les dejamos con esta imagen de estos pinos, hermosos pinos de la variedad radiata que está aquí.